determinado Estado-nación, por ejemplo, o grupo, ejerce soberanía y tiene unos determinados límites, por eso lo jurídico-administrativo-político, que básicamente viene a ser el mapa que nos enseñaron en la secundaria, ¿sí? No, o sea, no sé en otros países, pero acá en Argentina sí creo. Sí, no tenemos geografía en secundaria. Ah, porque tuvieron... Bueno, acá en Argentina entra a una aula de geografía y hay un mapa de la Argentina. Eso, por detrás de eso, lo que está es esta construcción de todos los habitantes del suelo argentino. Tenemos que aprender cuáles son los límites, o sea, en dónde se ejerce soberanía el Estado Nacional argentino. Entonces, el modo de pensar al territorio desde este lugar tiene que ver con eso. Me gustaría como que a medida que vayamos explicando esto, vayan pensando ustedes para ustedes mismos, como a quiénes deja fuera o qué no está mirando cuando miramos, por ejemplo, esto. Bueno, ¿qué Estado ejerce soberanía sobre qué territorio? ¿Sí? Bueno, esto o sea, tiene como una gran tradición de cómo se formaron los Estados-naciones, no voy a andar en eso, pero de todo lo que digo, que va a ser como bastante superficial porque no me da la vida, hay un montón de bibliografía por detrás que quien quiera me pide y lo lleno de PDFs o fotocopias si quiere. Pero hasta acá estamos, como este es el territorio que aprendimos en la secundaria en Argentina. Por otro lado está esta conceptualización más económica, que de algún modo fue desarrollada como por la geografía marxista, si se quiere, pero el día de hoy se continúa utilizando, que tiene que ver con que, bueno, el territorio se organiza en función de las relaciones capitalistas de producción. Por ejemplo, quienes van a estudiar estas cuestiones van a pensar en, bueno, están los países centrales, que vendrían a ser los europeos o el mundo anglosajón, que, no sé, tienen un alto PBI, tienen determinadas condiciones de vida, ¿no? Todos los que sabemos de los países capitalistas que nos dominan. Y por otro lado están los países periféricos o territorios periféricos, incluso se puede decir, que dependen de estos países centrales. O sea, van a estar mirando todo el tiempo solamente lo económico, pero no lo económico en términos de la cotidianeidad, de si llegamos a fin de mes o no, y cómo gestionamos el territorio para llegar a fin de mes o no, sino como grandes procesos globales, o nacionales o regionales. ¿Sí? Si no se entiende algo, me paran y me preguntan, o si quieren agregar información o estudiar de otro modo, más que bienvenido todo. Bueno, entonces esto lo que va a estar mirando, por ejemplo, es lo que decías vos de lo de Just in Time. Vamos a aclararlo ahora. ¿Querés contarlo? Sí, nosotros tenemos en el carrera una amplia, ¿no?, bibliografía repetitiva que habla más o menos siempre de esto, y de estos territorios, de los países centrales, periféricos, de la producción, de la circulación de bienes, y eso es una geografía muy desprovista por ahí de personas, y siempre con instituciones, intercambios. Exacto. ¿Y el just in time es? Claro, la producción es momentánea, acompañada con esta circulación rápida a través de la información y la circulación de productos. Exacto, gracias. O sea, la idea es como que van a hablar, es muy gracioso, porque dicen como los territorios que producen, por ejemplo, para lo que en el momento necesita el capitalismo que se produzca. Y hablan así como de los territorios. Se habla de territorios ganadores y de territorios perdedores, y jamás aparece un sujeto humano, un ser humano, es el hegemónico. No, es como, bueno, las empresas, ni siquiera se habla de la clase obrera, por ejemplo, ¿no? O sea, ni siquiera a ese nivel. Bueno, cómo está funcionando el mundo globalmente en términos económicos y cómo los territorios se adaptan a eso. Esto a veces está como vinculado incluso hasta el turismo, como pensar, bueno, cómo una determinada ciudad, por ejemplo, se vende, se desarrolla a sí misma para que, no sé, atraer a muchos turistas, por ejemplo. No sé, no se me ocurren más ejemplos, pero más o menos se entiende, o sea, como a dónde se, por ejemplo, a dónde se localizan determinadas empresas, ¿sí? Porque la mano de obra es más barata, y en estos términos lo hablan, no es que yo lo pienso así, y cómo se localizan y se relocalizan, o sea, cómo se van de determinados lugares, o territorios van a decir,
y después poner una filial en otro lugar porque en términos económicos les rinde más beneficios. Una aclaración, cuando empezaste vos comentaste sobre las teorías marxistas, esta perspectiva es un poco anterior a la teoría marxista, y la teoría marxista, por ejemplo, los regulacionistas critican todos estos planteos y las consecuencias espaciales que tienen. Entonces van a hablar de por esos lugares perdedores son resignificados, y bueno, está toda la literatura de Harvey, las crisis, y cómo las crisis son cíclicas y van cortando en el espacio. Así. Exacto, o sea, esto vendrían a ser como un poco de los 50, pero hasta el día de hoy, o sea, hoy en día la UBA se produce este conocimiento. Y lo que va a incorporar como la teoría marxista es decir, bueno, pará, existe la clase obrera, no hablemos solo de empresas, hay procesos que, bueno, yo no soy experta en teoría marxista, no voy a dar clases de eso, pero bueno, o sea, como que incluye una crítica a cómo funciona ese sistema capitalista en términos de clase, jamás en términos de género, colonialismo, no hablemos, ¿qué es eso? Empresas como otra más. Tiene que ver con eso actualmente lo que sería el proyecto de la IRSA, como que lo podría ejemplificar un montón así. Exacto. De cómo se van interrelacionando proyectos económicos de acuerdo a un territorio para poder generar como esa extracción de bienes. Exactamente, sí. Acá algunos, o sea, no todos los que estudian esto estudian proyectos así, pero estaría incluido en este modo de pensar el territorio todo lo que tiene que ver con gestión y planificación para un nivel macro. ¿Sí? Sí, Como lo lo que que tiene decía nuestra disciplina es que por ahí hay unas teorías que quedaron medio anticuadas o fueron refutadas por otras, siguen vigentes y vos podés hacer un análisis de esas teorías y es considerado válido. O sea, vos podés hacer un planteo, analizar algo desde una teoría, por ejemplo las de Méndez, sobre producción-consumo en la actualidad. No es que una teoría lo refutó y ya quedó vieja o sigue habiendo producción académica en base a esas primeras teorías, digamos. Sí, o sea, esto que estoy contando ahora de cómo se conceptualiza el territorio es completamente actual y vigente, más allá de que hace muchas décadas que tal vez se viene desarrollando, son los modos que existen hoy, históricamente, pero que existen hoy también de pensar el territorio. Y un tercer modo de mirar o pensar o estudiar los territorios es esta mirada cultural y simbólica, si se quiere, que viene desde lo que se llama la geografía humana, la geografía cultural, que tiene mucho desarrollo en Francia, que lo que va a pensar, va a cambiar de escala de algún modo, o sea, disculpen como las imprecisiones geográficas, los geógrafos, las geógrafas, pero bueno, ¿no? Va a cambiar de escala y lo que va a mirar es cómo los grupos sociales, ¿sabes? Humana, social, cultural, organizan el espacio en función de lo que los une a ese grupo social. No sé, por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra de Brasil podría ser un modo de cómo piensan el territorio, un determinado grupo de trabajadoras, y cómo lo gestionan o reclamos en relación a la tierra, en concreto el poder ejercer, no es soberanía en términos estatales, pero sí el poder controlar, gestionar, habitar y vivir, exacto, cómo se ponen en juego esas relaciones de poder en el territorio, en el espacio más físico, si se quiere. ¿Sí? O sea, como que se cambia la escala de lo que estoy mirando y me pongo a ver más los grupos sociales, por eso es geografía humana, social o cultural. Pueden ser los de grandes movimientos sociales como el MST o también puede ser como, no sé, una vez me escuché una finlandesa hablando de cómo un grupo de jóvenes había ocupado un determinado espacio en una península en Finlandia, no sé, y después ese espacio lo habían modificado, habían hecho construcciones para el mercado inmobiliario, había aprovechado como remodelado ese espacio que estaba sobre la costa y como ese grupo tenía que modificar el espacio físico concreto que podía ocupar porque se habían construido edificios y la gente que vivía en esos edificios no quería que estén este grupo de jóvenes escuchando música y haciendo sus actividades sociales y recreativas. Y entonces, por ejemplo, estudiar ahí qué conflictos se dan en relación a cómo se ocupa ese espacio. ¿Sí? Ese podría ser como otro ejemplo
de pensar el territorio en términos culturales y más simbólicos, como de qué representaciones se tienen sobre el territorio. Que ahí sí, por ejemplo, aparece esto del barrio, como, al menos para mí, cuando se está pensando en el barrio, se está pensando en este territorio. Bueno, cómo se organizan los diferentes movimientos sociales, o sea, en las villas o en barrios carenciados de recursos económicos, de hábitat, ¿sí? El verdurazo, por ejemplo, puede ser una intervención también. ¿Cuál? El de verdurazo, cuando hacen los productores en la plaza, como movimiento también trabajadores pico, de bonito la reivindicación. Sí, podría ser un ejemplo que no está sostenido en el tiempo, pero de ocupación del espacio. Sí, de algún modo podría ser. Sí. Esto no va a pasar. Ya sé cómo resolvió la noche. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, hasta acá más o menos estamos como cómo podemos pensar el territorio, estoy como resumiendo una barbaridad. O sea, espero que nadie diga nada. No, pero bueno, hay poco tiempo y hay que decir mucho. Pero si ustedes se dieran cuenta, en todos estos procesos no necesariamente aparecen mujeres, travestis, trans, varones trans, no aparecen, no necesariamente aparecen. Y la geografía tiene una larguísima trayectoria desde que existe como tal en, casi diría yo, me atrevo a decir, hacer un esfuerzo para que no aparezcan estos sujetos, que somos millones, pero siempre va a estudiarlo como, bueno, incluso la geografía humanística, o sea, la que va a mirar a la sociedad y su vínculo con el espacio, no va a pensar, en términos generales, excepto todas las que vamos a ver ahora que las amamos, pero en términos generales no van a pensar en que, bueno, esa sociedad es diversa, es compleja, no es homogénea, no son todos varones, blancos, heterosexuales, cis, propietarios, europeos. Eso no se lo va a preguntar la geografía en términos generales, en Argentina muchísimo menos. Y en otros países, o sea, en Chile menos que menos, por ejemplo. Sin embargo, allá por los años 70 y 80, en el mundo anglosajón hubo alguna geógrafa que tal vez ahora se reivindican feministas, pero tal vez en su momento no necesariamente, pero que empezaron a introducir estas preguntas en relación al espacio, pero más bien a la sociedad. O sea, poder decir, bueno, esperá, está todo muy lindo con estudiar los territorios, con estudiar los diferentes movimientos sociales y cómo se apropian o no. Bueno, no, en Inglaterra no estudian los movimientos sociales, pero cómo diferentes grupos, no sé, los homeless ocupan un determinado edificio y no sé qué. Bueno, eso, van a decir, ha sido estudiado de una manera en donde el espacio aparece como homogéneo y neutro, como sin género. Y lo que van a hacer es empezar a evidenciar que la sociedad no es neutra y homogénea, sino que existen, al menos estas, las mujeres. Van a empezar por las mujeres. Y lo que van a empezar a decir es, bueno, tenemos que empezar a estudiar y a pensar cómo las mujeres organizan, viven, gestionan estos territorios, o estos espacios si se quiere, que la geografía venía estudiando tradicionalmente. ¿Sí? O sea, aparece como esta pregunta, bueno, ¿y las mujeres con respecto al espacio qué? Bueno, fundan ese grupo que aparece ahí, en inglés, Gender and Feminist Geography Research Group, en Gran Bretaña. Y desde el 79 que editan una revista que hasta el día de hoy continúa, que se llama Gender, Place and Culture, o quien sepa inglés lo puede pronunciar mejor seguro, pero que va a empezar a producir, no es geografía feminista, pero es al menos una geografía que incluya las cuestiones culturales, que incluya las relaciones de poder y en ese marco qué sucede con las mujeres. ¿Sí? Bueno, estos son algunos de los libros que he editados, algunos los tengo, todos están en inglés.
estudiar bastante como dos grandes ejes. Por un lado, ¿qué pasa en Londres con las mujeres? ¿Qué pasa en Canadá? ¿Por qué se mandaron los ojos? Y por otro lado, van a empezar a visibilizar a las mujeres dentro de la academia geográfica anglosajona. Van a empezar a estudiar, por ejemplo, bueno, cuántas tesis estaban hechas por mujeres, o qué lugares ocupaban las mujeres dentro de la academia, o sea, cuántas eran investigadoras, cuántas no. No sé si saben, pero con la academia hay diferentes niveles de investigación. No es lo mismo alguien que recién empieza que alguien que está hace 30 años investigando. Eso implica diferencias de salario. Y adivinen que las mujeres no ocupan los lugares más altos, al menos cuando ellas estudiaron, o sea, mejor remunerados en algún punto. Entonces empiezan a evidenciar eso. Bueno, no solo estudiar cómo las mujeres también crean, gestionan y habitan el espacio, sino a evidenciar que en la academia anglosajona no estaban las mujeres, no estaban visibilizadas. Entonces empiezan a hacer los típicos estudios de, bueno, miro qué se viene escribiendo, quién lo está escribiendo, si los jefes del departamento de geografía son varones o son mujeres, ese tipo de cuestiones. Pero ¿qué sucede? En España, más bien en Cataluña, aparece un grupo de mujeres, esa de ahí es Ana Sabaté, que es de Madrid, en Maraya, y aparece, por ejemplo, María Dolores García Ramón, que yo le subí un texto de ellas en Drive, que lo que van a empezar a ver es, bueno, está muy bueno lo que vos estás produciendo en Gran Bretaña, pero lo estás produciendo en un idioma que en España no necesariamente se maneja, pero no es el oficial, y que lo que está dando cuenta es de determinadas mujeres. O sea, estás hablando de las mujeres de Londres, básicamente, o de Gran Bretaña todas, si se quiere. Pero acá en España tenemos otra realidad. Una aclaración, empiezo como por Europa, porque ahí empezó la geografía feminista, no es porque sea una eurocentrista de porquería. Pero es interesante como este recorrido. Bueno, van a saltar las españolas a retomar los estudios que hacían las inglesas, pero a la vez a criticarlas, porque no de eurocéntricas, pero sí de, no sé, anglosajocéntricas, o sea, de no poder reflejar otras realidades que ocurrían en Europa. Por ejemplo, es muy gracioso. Hay un texto en inglés que se llama como, en inglés, que no sé bien cómo es para no excluir geografía de género, para no excluir a la mitad del mundo. Porque lo piensa en términos dicotómicos. Hay varones, hay mujeres, y somos mitad y mitad. Del dualismo. Exacto, el dualismo a fondo. Porque bueno, Butler todavía, o sea, no había leído poco. Igual Dorin también lo plantea. ¿Cómo? Dorin Massey también lo plantea. Una crítica redura al dualismo. Sí. Pero en estos primeros textos de geografía de género siguen pensando en varones y mujeres, y hay un texto de las británicas que justamente para visibilizar a las mujeres dentro de la geografía va a decir geografía de género para no excluir a la mitad del género humano, en inglés, y las españolas lo primero que van a hacer es escribir un texto muy parecido, pero con este título en español. Entonces, como mucho de cómo nació la geografía de género en España tiene que ver, y en Madrid y en Cataluña, tiene que ver con tomar lo que habían hecho las inglesas, criticarlas, pero a la vez es muy gracioso porque casi que hacen lo mismo. O sea, uno lee los primeros textos y así como las inglesas habían visto, bueno, qué pasaba con las mujeres en la academia inglesa, hacen lo mismo, pero para España. Se empiezan a contar cuántas había. Un poco las copian, pero a la vez las critican. Y en el año 95, Ana Sabaté, esa señora ahí, va a crear ese manual, ese libro, que se llama Mujeres, Espacio y Sociedad. Yo algunos capítulos los subí, creo que lo tengo entero si lo quieren, igual ya es como del 95. Bueno, no están desactualizados, pero un poco sí. Que lo que va a hacer es intentar reunir los estudios de género que se habían hecho desde los 80 hasta el 95 en España, y básicamente va a tener como tres grandes áreas entre todos sus muchos capítulos que tiene.
Uno va a tener que ver con las relaciones entre el género, espacio, el lugar y la naturaleza, que es como el gran tema de la geografía histórico. Siempre estudiamos la naturaleza, sabemos los ríos, las montañas, todo lo que aprendieron en el secundario, quienes tuvieron geografía en el secundario, ¿se acuerdan? La geología, no sé, como todas esas cosas que uno se las llevaba, porque era imposible aprenderse todos los ríos de Europa. Bueno, ese es un tema que existe aún hoy. Entonces van a pensar, bueno, ¿qué pasa con esa naturaleza? ¿Cómo fue pensada? ¿Cómo fue creada? ¿Cómo fue construida también de algún modo? En relación al espacio del género. Otros capítulos van a hablar de qué diferencias territoriales existen en relación a los roles y al uso del espacio del género. Esta vez, bueno, ¿cómo usan el espacio las mujeres? ¿Por dónde se mueven las mujeres? ¿Por dónde se mueven los varones? ¿No? Siempre así, varones, mujeres, vivimos las otras identidades. Y por otro lado, lo que va a intentar hacer es traer estudios que conjugan lo local y lo global. Estas dos escalas. Un poco intentando romper como cierto dualismo de lo que veníamos viendo. Bueno, estudio los territorios en términos económicos y globales de cómo funciona el sistema capitalista en el mundo. O estudio cómo a una mujer en particular se mueve en un determinado barrio de una ciudad de Europa, o sea, de Inglaterra o España, ¿verdad? Y van a intentar pensar qué vinculaciones puede existir entre estas dos escalas. O sea, qué de algo de esa gestión global de los territorios se concreta en un uso más cotidiano, si se quiere. Esto que estoy diciendo así como muy genérico es porque es nuestro primer encuentro y lo hago genérico, pero después vamos a leer en concreto estudios de esto. Bueno, otra gran crítica que un poco la dije ya, que van a hacer las catalanas, sobre todo, García Ramón, que se sabe ya, María Dolors, es evidenciar que cada vez que alguien venía escribiendo sobre geografía, lo que fuera, o sea, sobre dónde se localizan las industrias, sobre qué pasa con los terremotos, sobre, no sé qué otros temas, sobre los problemas ambientales, la contaminación del río en no sé dónde, todos esos temas que la geografía venía produciendo, siempre pensaba en un espacio neutro y homogéneo. Siempre. O sea, un modo de pensar esto es, bueno, para quienes leyeron algo de geografía una vez en su vida, cuando tuvieron un texto de geografía o el manual de geografía, uno pensaba en un sujeto que necesariamente es un varón por las cosas que decía. Entonces lo que va a decir María Dolors es, bueno, a ver, ustedes vienen pensando y produciendo conocimiento como si el espacio fuese neutro y homogéneo, pero evidentemente están dejando de lado, como mínimo, a las mujeres, que no piensan el territorio del mismo modo, no se mueven por el territorio del mismo modo. Incluso nosotros podemos agregar, no vamos a gestionar y decidir sobre el territorio porque las relaciones de poder patriarcales van a hacer que ocupemos lugares de opción y que no sea tan sencillo, al menos para nosotras, ocupar esos lugares que puedan decidir sobre cómo se gestiona un territorio. Con gestión de territorio me refiero a pensarlo desde la escala del Estado-Nación, como de IRSA, por ejemplo, como decían allá, como de qué proyectos regionales o nacionales se van a hacer, hasta por dónde va a pasar un subte, o sea, como cuestiones también de planificación urbana muy concretas. ¿Sí? Siempre se venía pensando en como un sujeto ciudadano único, como si nos moviésemos todos iguales por la ciudad, por ejemplo. Y entonces ellas van a evidenciar que siempre se pensó el espacio como neutro, como asexuado y como homogéneo, y que en todo caso, como mucho, las diferencias que existían en el espacio tenían que ver con la crítica marxista de, bueno, hay diferencias de clase. Pero que esa era como mucho la máxima diferenciación que se podía hacer a la hora de pensar el espacio. Bien. Bueno, estas son las corrientes que hacían, ¿no? Bien, entonces lo que van a hacer estas españolas y catalanas va a empezar a introducir nuevas temáticas y nuevos modos de abordar esos espacios. Por ejemplo, el espacio rural, que es algo que, o sea, cuando quienes tuvieron geografía en la secundaria,
han visto como los espacios rurales y los espacios urbanos, en la primaria. ¿Se acuerdan? Algo como de, bueno, qué actividades se dan en el campo, qué actividades se dan en la ciudad, ¿no? Esas cuestiones que siempre la geografía estudia y las veo como por obvias. O qué circuitos productivos dan en el campo y cómo algo de lo que se produce en el campo se traslada a la ciudad. Bueno, todo eso, ellas van a ir al espacio, sobre todo María Dolor, va a armar como un grupito de investigación y va a ir al espacio rural a preguntarse qué sucede con las mujeres en ese espacio. Que de algún modo cambia esa escala de pensar, bueno, ¿cómo está el circuito productivo de la leche o no sé, la soja? Es muy distinto preguntarse, bueno, ¿cómo viven esas mujeres en un espacio rural? ¿Qué relaciones tienen con sus familiares? ¿Cómo se organiza la agricultura en ese lugar? ¿Sí? Y entonces van a empezar a aparecer muchos trabajos que hasta el día de hoy continúan que piensan la relación entre las mujeres y los espacios rurales. Por ejemplo, una de las primeras críticas que hacen es que la geografía venía ocupándose, si se quiere, de, como también tenía una mirada bastante urbana, de pensar los espacios de producción. O sea, estos territorios económicos, desde una mirada económica, bueno, piensan la producción, pero no piensan cómo se sostienen esos trabajadores que van a trabajar todos los días, quién les plancha, quién les cocina, quién les lava la ropa, quién les cría a los hijos. Más o menos esa crítica estamos, ¿no? Bueno, pensamos en cómo se produce, pero no en cómo se reproduce. Y entonces lo que ellas van a plantear es, bueno, en los espacios rurales, esa diferenciación o esa dicotomía entre los espacios donde se producen, los espacios de producción y los espacios de reproducción, que la geografía hasta el día de hoy los tiene asociados al espacio público y al espacio privado, porque hay textos que critican esto, porque uno necesariamente depende del otro. Ellas van a decir, bueno, en el espacio rural, al menos en donde ellas estudian en Cataluña, esa diferenciación no es tal. Básicamente porque en la agricultura familiar quienes están produciendo son esas mismas mujeres que al mismo tiempo están cumpliendo con todas las tareas de reproducción y no es tan clara esa división de me voy a la fábrica en el espacio rural a trabajar y después me vuelvo a mi casa, por decirlo de algún modo. También van a estudiar, por ejemplo, cómo se insertan las mujeres, siempre ¿no? de los espacios rurales, en las cuestiones más económicas a nivel de circuitos. Bueno, además de como las tareas de reproducción que no son remuneradas, bueno, cuando se incluyen a las mujeres en los espacios rurales en tareas que sí son remuneradas, bueno, ¿qué lugares ocupan? Un ejemplo básico, los llamados trabajadores golondrinas que trabajan en una estación en la recolección de un determinado producto y después en otro. Bueno, ¿son las mujeres las que hacen eso? ¿O las mujeres no pueden participar de esos circuitos porque se quedan en su rancho, en su casa, cuidando, o sea, ocupándose de las tareas de reproducción? ¿Sí? ¿Se ve? Más o menos. Esa podría ser una pregunta que está pensando al género en temas que tradicionalmente la geografía ha estudiado. ¿Cuál es la diferencia como con la geografía no feminista? Bueno, en geografía humana se puede estudiar los movimientos migratorios de los trabajadores de las áreas rurales y cómo durante un tiempo están en un lugar, después viven en otro, qué consecuencias trae eso para ellos o qué beneficios genera económicos para los productores de uno y otro lugar. Por ejemplo, punto, ahí se queda el análisis. Al introducir el género, están preguntando, bueno, ¿quiénes son esos trabajadores? ¿Y qué sucede con la familia de esos trabajadores mientras ellos están trabajando de manera remunerada? ¿Sí? ¿Se ven más o menos como diferencias? Bien. Y otro tema va a tener que ver con lo que hoy llamaríamos movimientos sociales, pero en ese momento como con cómo se gestionan los bienes comunes. Que hablar de bienes comunes vendría a ser como hablar de recursos naturales, que también es como un gran tema de la geografía, pero desde una perspectiva que no lo piensa en términos económicos, de recursos de la naturaleza, que serían como un stock, y que nosotros los vamos a extraer y utilizar para satisfacer nuestras necesidades, que vendría a ser como la definición de recurso natural, sino que son bienes que nos pertenecen a las poblaciones, a los pueblos, por eso son comunes, y que
el uso que se tiene que hacer de ellos no puede ser pensado desde una lógica económica extractivista. Entonces, por ejemplo, una pregunta para introducir el género ahí vendría a ser, bueno, ¿y quiénes son las que se ponen pecho a la bala, me sale decir, como quiénes son las que se plantan y dicen no a las mineras, por ejemplo? Podemos pensar en Berta Cáceres. ¿Conocen el caso de Berta Cáceres? Bueno, es como, no por las mineras, Berta, pero digamos, en todos estos proyectos de extracción, literalmente, de estos bienes comunes, bueno, preguntarse quiénes son las que se organizan para defender esos territorios, los viven como propios, necesariamente esa pregunta implica pensar las cuestiones de género, porque su gran mayoría son mujeres. Así como en términos urbanos, los piquetes, la sociedad de los 2001 o los actuales, los grandes movimientos sociales piqueteros, su gran mayoría está conformado por mujeres, entonces uno puede eso, no mirarlo y hablar de los piqueteros, o introducir una mirada de género y pensar, bueno, ¿quiénes son las que se organizan? ¿Por qué son las mujeres? Bueno, ellas lo van a hacer para esa gestión de bienes comunes en ciertos ambientes. Con respecto a los bienes comunes que estabas hablando, por ahí algo de actual en geografía, un tema que se trata mucho es el agua y la relación de las mujeres, digamos, cómo se organizan en los lugares donde falta recursos. Por ejemplo. La organización de la mujer para conseguir el agua y la diferenciación, digamos, con el rol del hombre, es uno de los temas que, por ejemplo, viven en los cursos. Bueno, por ejemplo, este sería un tema clásico en la geografía pensado desde cruzado por una perspectiva de género. Perfectamente en geografía al día de hoy, no en Argentina, en muchos otros lugares, se puede pensar, bueno, ¿en dónde hay? Porque otro gran tema de la geografía es la localización, es decir, a dónde están las cosas. Entonces, bueno, ¿a dónde están los grandes reservorios de agua? ¿Qué guerras se producen en relación a eso? ¿Quiénes invaden a quién? No sé, se puede pensar, bueno, los yanquis nos pusieron bases militares en diferentes lugares de Argentina para que en un futuro, cuando haya guerras por el agua, ellos están controlando acá. Y ahí no hay ninguna pregunta necesariamente sobre el género. Lo que ella decía introduce necesariamente, siempre desde una mirada geográfica, porque lo que estamos viendo es qué sucede con los territorios, con esas relaciones de poder, pero pensando en, bueno, ¿quiénes son? Un poco al preguntarse por el sujeto, no es de una mirada marxista súper clásica, de pensar en si son de la clase trabajadora o si son capitalistas, sino que si miro algo más en relación a la sociedad y me pregunto por el sujeto, empiezan a aparecer mucho más, en esta etapa al menos, las mujeres. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes temas de la geografía de género española y catalana va a ser sobre los espacios rurales al día de hoy. O sea, esto que estoy contando estoy mezclando un poco cómo se iniciaron y con lo que estudian hoy. Y otros dos grandes temas van a ser en relación a los espacios urbanos, qué movimientos realizan las mujeres en el espacio urbano. Esto, por ejemplo, bueno, viajo al trabajo, bueno, pero si además de viajar al trabajo, como históricamente se me ha asignado la tarea de cuidado de los niños y de los ancianos, o sea, de cuidado en general. Bueno, tengo que llevar a los chicos al jardín y además tengo que llevar al abuelo a, no sé, al hospital o a un lugar. Bueno, eso implica movimientos en la ciudad muy diferentes al movimiento clásico que se pensaba, como se pensaba en el transporte, de cómo pensar el transporte en la ciudad, que es, bueno, cómo el obrero va a salir de su casa y va a ir a la fábrica y va a volver. O a la industria, o incluso en el día de hoy a Google y cómo va a volver. Además no tiene que ser el obrero de overol, puede ser cualquier trabajador actual. ¿Sí? Entonces, esos movimientos no van a ser iguales para varones y para mujeres, pero no solo en términos de, bueno, porque elegimos no caminar determinadas calles por el acoso callejero y la violencia, no se va a preguntar tanto eso, sino por las tareas que históricamente se nos han asignado. Bien, y acá, más actualmente, algunas españolas, pero en verdad, de verdad, y lo van a hacer las brasileñas, empiezan a preguntarse por los espacios, si se quiere gays, van a decir, como los espacios gays de la ciudad, van a llamar medio así. Que básicamente consiste en que en Barcelona,
¿Conoce a alguien? ¿Vos sos de Barcelona? No, bueno, perdón. ¿Alguien conoce Barcelona acá? ¿Sí? Buenísimo. ¿Tienen gusto? Bueno, igual acá en Buenos Aires podemos pensar en Palermo y sucede lo mismo. Como en determinadas zonas de ciudades, generalmente un poder adquisitivo alto, en donde se concentra población gay, o sea, homosexual, masculina, de dinero. Van a estar pensando en eso. Entonces, se van a empezar a preguntar, bueno, ¿qué lógicas de la ciudad, qué lógicas urbanas ocurren en relación a este grupo en particular, por ejemplo? Y otro... Dale. También hay toda una prohibición de bienes y servicios en esas zonas, sobre todo en Palermo, por ejemplo. No quiero irme como muy lejos, pero la realidad es que yo tengo muchas amigas maricas que, incluso viniendo de las provincias, eligen Palermo sin entender muy bien cuál es la lógica de la ciudad. Palermo parece ser como una idea de plus en donde rápidamente puedes salir con cualquier chico a cualquier bar y nadie te va a decir nada. De hecho, también hay una cuestión que tiene que ver con el espacio ahí, que no está dado tanto por el varón heterosexual, sino por el varón homosexual, que es como ahorita el espacio sexual, donde nosotros, por ejemplo, podemos ir a saunas, cines, a cuartos oscuros. Hay un montón de lugares donde uno puede ir a tener sexo, que los heterosexuales no pueden hacerlo. Digo, ya las mujeres están súper apartadas de eso, ¿no? Pero los varones homosexuales tienen una ocupación del espacio completamente distinta y hipersexual en ese sentido. Sí, esos estudios que vos estás diciendo aparecen en Brasil, en la década de los 90 y 2000, como eso en particular que estás contando vos. En España van a estudiar más como un gueto, o sea, como un lugar, a dónde están, casi como localización sería, pero a dónde están las poblaciones gays en Barcelona, por ejemplo, y qué lógicas se dan entre ellos, pero en términos muy generales. Pero de algún modo, frente a esta geografía que les vengo contando, visibiliza a otro colectivo, que no es únicamente el de varones, mujeres, heterosexuales ambos, no blancos. Ahora después voy a retomar lo que dijiste cuando pasamos a Brasil. Y otro gran tema que van a estudiar las catalanas y las españolas es en relación a... Ellas lo llaman postcolonialidad, no sé qué pensarás vos, pero a mí me dejaron mucho que desear. Bueno, no tiene nada que ver con la teoría postcolonial que podemos pensar desde acá. Nada, no. Para mí, esta es una apreciación mía. Pero lo que van a leer es... Hay otro como gran tema de la geografía que tiene que ver con los viajes, moverse por el espacio. Y lo que va a hacer, sobre todo María Dolores García Román, es estudiar las cartas de las viajeras en épocas de la conquista y en la época después de la conquista, y ver como qué concepciones del espacio había, cuánto tardaban en viajar, como algunas preguntas en relación a eso. Pero por eso hablan un poco de lo postcolonial, pero en términos de un momento histórico, no de una teoría que deconstruye el colonialismo y demás. Pero bueno, o sea, comparado con todo lo que venía haciendo la geografía, esto es como súper novedoso. Y además lo van haciendo en la década de los 80 y de los 90. O sea, ya para el 95 había un manual en España, en Madrid, que era ese que les mostraba el género, mujeres, sociedad. No, perdón, mujeres, sociedad y espacio. Género no. Bueno, muchas de estas líneas de estudio continúan hasta el día de hoy en España. Después lo vamos a ir viendo como cuando nos metamos, por ejemplo, con espacio urbano y hábitat, a ver qué están diciendo las españolas, qué están diciendo las mexicanas, las brasileñas, tal vez las argentinas. Pero me interesa pasar un poco a cómo se fue desarrollando la geografía feminista y qué temas fueron surgiendo en América Latina. Que queda súper grande, decir América Latina queda divino y precioso, pero en verdad estamos hablando de Brasil y Argentina. Después, si quieren, podemos pensar México, y hay alguna ecuatoriana, alguna colombiana, alguna chilena, pero punto, o sea, pero no son líneas de investigación o de desarrollo, como precariamente se puede pensar en Brasil, México y Argentina. Igual no sea como que qué tanta circulación tiene, pero en Ecuador de verdad se trabaja mucho el tema del territorio con la mujer en particular, por todo el tema del extractivismo en la selva.
Entonces está toda la categoría de cuerpo-territorio y hay mucho trabajo en torno a la relación y el vínculo de defensa del territorio que hacen las mujeres. Entonces no sé bien si eso a nivel como más visible o hegemónico participa, pero ahí incluso hay colectivos de miradas críticas sobre el territorio, los colectivos feministas están muy asociados entre ellos, entonces como saber que eso existe en el fondo, mapean toda la red de abortos también, como Sí. que hay harto trabajo que vincula el feminismo, de hecho, como militantemente con el territorio, no solo como visibilizar que la mujer existe y que hace cosas, sino que es más como encarnar teoría de verdad. Sí, está buena la aclaración. Porque de lo que yo estoy hablando es de lo que produce la geografía como ciencia geográfica. Y en ese sentido, hay una o dos ecuatorianas, o incluso en Colombia, que dicen algo desde la geografía. Lo que no quiere decir que el pueblo y muchos colectivos militantes hablen de territorio, piensan en territorio, defiendan el territorio en términos de género. Pero al hablar de geografía de género, de geografía feminista, lo estamos pensando desde lo que está validado como geografía en términos de conocimiento científico. Y me parece importante como hacer esa diferenciación, está buenísimo que me lo dijiste, justamente para que veamos las diferencias de lo que dice la academia geográfica, que se puede decir desde el género, y además dentro de la geografía, hasta el día de hoy sigue siendo súper novedoso y revolucionario y cuesta un montón que se incluya, y lo que sucede en el territorio en concreto, o sea, en el espacio físico en concreto, que se usa la categoría de territorio, de lugar, de cuerpo como territorio, y que el conocimiento validado científicamente como geográfico, no todos, pero la gran mayoría la ve pasar, o sea, ni la ve. Pero el cuerpo no está conceptualizado como territorio, o sea, eso está totalmente afuera todavía. No, en Brasil y en el mundo anglosajón se incorporó el cuerpo como categoría, como escala de territorio en los estudios de geografía. Son bastante recientes, pero busca acá en geografía de Argentina alguien que hable del cuerpo, o sea, todo esto que yo estoy diciendo es de lo que yo puedo encontrar. Si alguien encuentra algo, más que, o sea, ojalá, estoy esperando siempre que alguien me diga, no, pero no existe. Ayer teníamos una profe que estaba hablando de la geopolítica del útero, abiertamente, y estaba tirando cómo en el fondo las mujeres desplazadas en Colombia, me parece, defendían su útero como linaje del pueblo, o sea, como defender que no nos caigan aquí el territorio, porque se van a contaminar en el fondo la descendencia finalmente. Y ella hablaba de eso, y bueno, no sé, yo no estoy metida en redes de verdad académicas, pero es como abrir la mirada también a lo que estamos entendiendo por procesos territoriales, o sea, y por espacio, por todo. Como un poco flexibilizar, yo siento esas rigideces también. Es que eso es lo que ocurre, o sea, en el territorio, o sea, en los lugares. Se habla de territorio, se piensa el cuerpo como territorio, incluso hay como varios escritos sobre eso. Y la academia brasileña, anglosajona, hace relativamente poco tiempo que está empezando a pensar al cuerpo como una escala geográfica. Cuando veamos como estudios más concretos, vamos a traer como, no nos vamos a quedar en lo académico, a mí me interesa hoy que veamos como esta parte, para que después cuando les traigan los textos no me los recontracritiquen y puedan valorar que venimos de gente que estudia las montañas, ¿no? Entonces estamos como... pero que claro, o sea, como que visto desde la geografía, esto es como, wow, hablaron de mujeres, ni se preguntan ni qué mujeres, pero hablaron de mujeres, que claramente son las europeas, blancas, que tienen guita, pero después cuando salimos a la calle, las organizaciones sociales hablan de barrio, de territorio, de movimientos territoriales, y en geografía apenas podemos cruzar eso con el género, ¿sí? Entonces después como que yo les voy a traer textos como más de lo que estás diciendo, que está buenísimo para mí, pero que desde la ciencia geográfica, si se quiere, con todas las críticas que se le puede hacer a la ciencia, pero que de algún modo también produce un conocimiento
que para mí está bueno cuando se basa como en ciertos criterios de validación y no dice las cosas por decirlas, sino que, bueno, estudia y fundamenta lo que está diciendo en relación a concepciones religiosas, por ejemplo, pienso, ¿no? En relación al conocimiento popular, ¿no? Que está bueno ver como qué es lo que venían diciendo para después cruzarlo con esto, que de algún modo es como, bueno, ¿qué te está diciendo la calle y qué se está pensando en la academia? Y ver después esas diferencias. Dicho esto, en América Latina, me voy a centrar en Brasil y Argentina, porque son como los dos lugares donde hubo algunas que dijeron, a ver qué es esto del género en la geografía, que son, por ejemplo, esos que están allá. En un texto que yo le subí al Drive de Susana Veleda da Silva, que es la de la izquierda para ustedes, Lucía Larán, que es la de la derecha, van a intentar recuperar cómo es que el género ingresó, porque realmente es medio como que entró por la ventana, a los estudios de la geografía. Y tanto en Brasil como en Argentina, sobre todo en Argentina, se va a dar un proceso por el cual, a partir de los movimientos feministas de la calle, estas geógrafas que empezaron a escuchar lo que tenían para decir esos movimientos feministas, empezaron a decir, bueno, a ver, existe el feminismo, yo soy geógrafa, crucémoslo. Básicamente eso es lo que hicieron. Es decir, no nació desde planteos de la academia, sino que empezaron a escuchar esto, o sea, no tanto, pero un poco qué estaba pasando en el movimiento feminista y a decir, bueno, algo de esto podemos decirlo de geografía, no puede estar tan separado lo que estoy produciendo como geógrafa. Por ejemplo, Diana Lan es su doctorado sobre las industrias de Tandil y cómo, en dónde se localizan y por qué ahí, y no hay una pregunta de género. Y en paralelo ella ahora se reconoce como militante feminista y entonces, bueno, en verdad siempre lo fue, y eso no estaba como incluido, por ejemplo, en su tesis doctoral. Entonces empieza a ver como ese tironeo, si se quiere, para hacerlo más gráfico, de bueno, hay una militancia feminista en el lugar en el que estoy y en paralelo estoy estudiando algo que no tiene nada que ver o que no puede dar respuesta a esto. Y se supone que si esto está enmarcado dentro de la geografía social, o sea, no la que estudia los ríos y las montañas, sino la que estudia la sociedad, cómo las sociedades construyen el espacio y cómo lo viven, cómo lo modifican y cómo son construidas por el espacio. Bueno, o sea, si quiero dar cuenta de las problemáticas sociales, no puede ser que no esté dando cuenta de las problemáticas sociales que visibiliza el feminismo, o que reclama y lucha desde el feminismo. Entonces es un poco desde ahí que se da la producción de la geografía científica de género en Brasil y en Argentina. Va a haber varios trabajos que lo que van a hacer es evidenciar lo difícil que es incorporar las categorías de género, o de mujer incluso, pero más bien de género ya, a los estudios de la geografía. O sea, básicamente cuando hablamos de geografía de género feminista en Argentina, pero en Brasil también, siempre hay un momento de catarsis en donde empezamos como, no, ¿te acordás cuando yo quise dar este curso en no sé dónde y no me lo aprobaron porque me dijeron que no sé qué? Y así cada una puede contar, o sea, las 5 que estamos en esto, puede contar un pequeño momento de catarsis en donde sistemáticamente se han cerrado espacios bajo críticas que eran como, bueno, no, eso no es científico, eso no tiene tanta importancia, o que, por ejemplo, actualmente en la Universidad de Buenos Aires, frente a ciertos conocimientos relacionados a los sistemas de información geográfica, que básicamente es hacer mapas complejos en la computadora y cruzar un montón de variables, eso tiene una incidencia en relación al mercado muchísimo más interesante a determinadas personas que las cuestiones de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, se priorizan esos temas frente a estos. Entonces siempre hay como un momento de catarsis, que un poco también lo estoy haciendo yo acá, y bueno, hay que hacerlo. Pero como para mostrar que aún aquellos geógrafos recontra marxistas, recontra críticos, que han roto con un montón de tradiciones de la geografía que incluso están muy vinculadas a lo militar,
y habla como de la sociedad y la lucha de clases y vamos todos, cuando le hablas de género, te dicen, no, pero pará, eso no importa tanto. Bueno, un poco lo que nos pasa en todos lados, ¿no? Que ahora, por suerte, no tanto acá, pero que hace un año nos pasaba un montón. Harvey odiado por la feminista. ¿Cómo? Harvey, David Harvey, lo odiado por la feminista. Y bueno, sí, o sea, yo no quiero criticar a Harvey, es un poco fuerte, me están filmando. Hay como algunos grandes autores, bueno, voy a contar una anécdota que Mónica me la cuenta. Mónica es una, bueno, la vamos a ver como una de la que empezó con la geografía de género en Argentina. Que hay un geógrafo súper conocido que se llama Milton Santos, no sé si escucharon hablar, en MST de Brasil lo toma un montón, como que es recopado, es marxista, es negro, como va con todo. Y sí, como que muchos hablan como, no, mirá el geógrafo que escribe desde Brasil, oprimido, estudió en París, pero que en Brasil ayudó un montón a los movimientos sociales. Y hay una anécdota de una geógrafa argentina feminista que cuando le empieza a contar que a ella le interesan los problemas de género, y ni siquiera el género, de la mujer hablaba, dice como, dejate de esas pavadas. Bueno, yo ahora agarro un texto de Milton Santos y no tengo muchas ganas de leer. Ese celular me mide un poco. Pero digamos como que aún quienes, no sé, claramente yo leo a Milton Santos y lo tomo porque sus teorías me sirven para pensar muchas cosas, pero para pensar otras de género, aún quienes son súper críticos, no, las dejan afuera. Por eso, aunque seamos 5, tal vez con bien lo que estamos estudiando en geografía de género para Argentina, quiero que contextualicen, ¿no? Somos estas 10 y acá estamos. Y bueno, y que siempre está este momento como de catarsis, por lo difícil que es como que permeen ciertas cuestiones. Al día de hoy, con todo el movimiento feminista que hay en la calle, geografía de la UBA, por ejemplo, no introduce cuestiones de género, no lo hace. Y muchas otras tampoco. Además del momento de catarsis, hay otro momento, siempre como en cómo empezó la geografía feminista en Argentina, que tiene que ver con hacer estados del arte, estado de la cuestión. O sea, preguntarse qué es lo que se vino diciendo, qué vino haciendo la geografía feminista, no en Argentina porque no había mucho para decir, sino en otros lugares del mundo. Entonces lo que hacemos es recopilar todos los trabajos que existen de geografía feminista anglosajona, todos los que hicieron las españolas, y si nos enteramos que alguna escribió algo más por ahí, lo agarramos y escribimos un montón sobre eso. A quienes les interese leer estas cosas, hay un montón, se los puedo pasar, pero no nos vamos a centrar en eso porque solo a mí me interesa la historia de la geografía feminista. Pero es interesante ver como, bueno, lo primero que podemos decir es que no nos dan lugar, lo segundo que podemos decir es, mirá, me tenés que dar lugar porque existe toda esta tradición a nivel mundial, o bueno, en Europa, porque funcionaba medio así. Y después sí hay un momento como más de producción propia sobre ciertas temáticas. A ver, las brasileñas también van a tener como este momento de decir, bueno, para las brasileñas, que es la cuna de Milton Santos, en términos de geografía crítica, van a decir, bueno, nos cuesta mucho hablar de género, nos cuesta mucho hablar de género. Después van a hacer el estado de la cuestión y, sobre todo actualmente, o sea, en los últimos 10 años y hoy, empiezan a producir un montón de bibliografía relacionada a los territorios queer. O sea, sería más una conceptualización del territorio, como vimos al principio, más cultural y simbólica, o sea, en términos más de, bueno, determinados grupos, como cómo se disputan en esas relaciones de poder en el territorio, y van a pensar, por ejemplo, los territorios de la prostitución travesti en Ponta Grossa, o sea, en un determinado lugar. Siempre está todo muy localizado, somos geógrafos, hay mapas en todos nuestros artículos, en todo lo que hacemos tiene que haber un mapa. Y entonces empiezan a preguntar, bueno, ¿cómo viven en determinados territorios, en determinados lugares, aquellas personas travestis que están en el mundo de la prostitución? Lo piensan en el debate si la prostitución es trabajo o no. Las brasileñas, no he leído muchos trabajos de ellas dándoselo, directamente es un trabajo, ¿sí? Como que no les interesa ese debate, sino más bien, bueno, aquellos travestis que están en prostitución, bueno, ¿cómo viven el territorio? ¿Con quiénes tienen que negociar? ¿Cómo me paro en una esquina o cómo no me paro en la otra? ¿Qué vivencias tengo? Por un lado, hay muchísimo sobre prostitución travesti en Brasil. Otro gran tema que van a pensar en esto del territorio como desde lo cultural y desde lo simbólico
tiene que ver también con las vivencias de las personas travestis. Recién ahora empiezan a hablar de transexuales en los espacios escolares. Bueno, qué discriminaciones sufrieron, cómo podían ocupar esos espacios en la escuela a lo largo de su trayectoria escolar. Y después sí hay como bastantes trabajos en relación a lo que traías vos, de, bueno, los espacios gays, los espacios travestis, y empieza a haber como trabajos de los espacios de lesbianas, o sea, los espacios lesbianos en diferentes lugares de Brasil, y qué lógicas se dan, no solo en términos de decir, bueno, acá hay un barrio gay, sino en, bueno, esto, qué lugares se pueden ocupar, o sea, visibilizar algunas prácticas espaciales que tienen determinados colectivos que generalmente, como venimos viendo, los espacios están súper invisibilizados por pensar en un espacio completamente heterosexual. Entonces, al preguntarse por estos otros sujetos, que no son ese varón heterosexual hegemónico, aparecen un montón de relaciones en el territorio que estas brasileñas lo explicitan y mucho, o sea, escribieron mucho sobre esto. Por supuesto, como les dije, hay un montón de... Esa es Jocelyn, que es una de las que escribe mucho sobre esto, es como todo un grupo de investigación, escribe como 5 libros, o sea, es como bastante fuerte la producción en ese sentido. En cambio, en Argentina, hacemos lo que podemos, siempre recuérdenlo. Fue la década de los 90, en donde es una persona que está ahí, pues la conoces, que es Mónica Colombara, que la nombré antes. Lo que hizo fue empezar a decir, ella trabajaba, tuvo como esta disociación también. Ella es geógrafa, docente de geografía, y en paralelo trabajaba en una fundación en el sur del conurbano bonaerense, Ramos de Zamora, bueno, y Almirante Brown también, que trabajaba con acompañamiento de mujeres en situación de violencia de género. Sí, ellos en su momento hablaban de violencia doméstica. No. Claro, o sea, de nuevo, ¿no? Como esta dicotomía, en mi práctica política voy por un lado, en mi práctica más profesional, si se quiere, voy por otro. Y entonces empieza a preguntarse, bueno, ¿qué sucede con la mujer? Y aparece primero cierto catarsis, pero no tanto, Mónica. Y aparecen muchos estudios de ella en donde va a preguntarse, bueno, existen los encuentros de geógrafos de América Latina, se llaman EGAL. O sea, en estos congresos, pero que son, que dicen que son horizontales, que no dicen somos marxistas, pero que se fundan como crítica a una geografía súper tradicional, se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué se dijo sobre las mujeres en estos encuentros de geógrafos latinoamericanos súper progres, que están en contra del capital y de Europa? Bueno, nada, no se dijo nada. Y empiezan a hacer muchos trabajos, no es que literalmente es como un trabajo, 2 trabajos, y después aparecen, claro, los trabajos que ella dijo que no se decía nada. Entonces hay muchos trabajos que recuperan eso. Bueno, ¿qué es lo que se vino diciendo en Argentina? Para mostrar que es una vacancia, que nadie está diciendo nada y que es un problema que la geografía en sus estudios no pueda decir nada, ni siquiera sobre las mujeres, o sea, como ni siquiera sobre las relaciones de género, dominaciones, poder, sistemas sexogénero, cómo entiendo el género, cómo entiendo el sexo, no, o sea, no están ni pensando en Butler. Están pensando en, a las que se llaman mujeres, ni siquiera están visibles. Es como a un nivel muy básico en los 90. O sea, pensamos que en los 90 otras disciplinas, las ciencias sociales, ya tenían un recorrido interesante en cuestiones de género. Esa es como una característica de la geografía argentina, que estamos como llegando medio tarde en relación al desarrollo de otras ciencias sociales. Yo ahí les puse como, no para que sepan cuáles son, pero para que vean cómo efectivamente se cuentan y son muy puntuales, qué espacios existieron de geografía de género. O sea, que, por ejemplo, Mónica en Ramos de Zamora en el 99 armó unas jornadas, que se llamó así, de latinoamericanas de geografía y género. Que no fueron solo latinoamericanas, por supuesto, vinieron las españolas, las catalanas, a contarnos qué es lo que estaban haciendo en el 99. O sea, ¿no? Pero bueno, me interesa como esto que se vea puntual. Huellas editó también en ese mismo año Huellas es una revista de geografía en la universidad que